Hola, reciben saludos desde la Oficina de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se encuentra en la ciudad de Panamá. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera unidad del curso en línea Bienestar, más allá del ingreso, en cooperación de variables ambientales en medidas de pobreza multidimensional. Como saben, este curso es parte de la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, también conocido como PEI por sus siglas en inglés, un programa conjunto del PNUD y ONU Medio Ambiente. En esta unidad se revisarán los ejemplos para América Latina de incorporación de indicadores ambientales en índices de pobreza multidimensional, o IPM. Hasta este momento en el curso se habló del enfoque multidimensional para abordar los objetivos de desarrollo sostenible en la primera unidad, mientras que en la segunda unidad se vieron los aspectos más teóricos sobre la incorporación de variables ambientales a medidas multidimensionales de pobreza. Ahora revisaremos 5 medidas nacionales de pobreza multidimensional que incorporan indicadores ambientales. Los 5 países son Chile, El Salvador, México, Panamá y República Dominicana. La región de América Latina tiene una larga tradición en mediciones multidimensionales de la pobreza y es pionera en el uso de la metodología de Alkire-Foster para la estimación de índices de pobreza multidimensionales nacionales. En cuanto a la incorporación de variables ambientales en los índices de pobreza multidimensionales IPM, la región de América Latina y el Caribe demuestra una vez más su liderazgo. El primer caso es Chile, que incluye en sus índices de pobreza multidimensional indicadores ambientales relativos a la contaminación, mientras que El Salvador incorpora la vulnerabilidad de la población en situaciones de pobreza ante desastres y eventos climáticos extremos. El caso de México fue de los primeros países junto con Colombia en contar con un índice de pobreza multidimensional nacional, incorporando un indicador sobre uso de combustibles sólidos para cocinar dentro del hogar. La experiencia de República Dominicana es muy importante, pues además de la incorporación de variables ambientales al IPM, desarrollaron el IVAC, Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos, vinculando pobreza y medio ambiente a partir de su sistema único de beneficiarios. Se estudia también el Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá, que se lanzó apenas en 2017 e incorpora una dimensión específica llamada ambiente, entorno y saneamiento. En la siguiente y última unidad del curso podrán ver una guía paso a paso para la construcción de un índice de pobreza multidimensional con variables ambientales. Recuerden hacer a tiempo sus tareas y ejercicios, así como participar de manera activa en los foros de discusión. Estén atentos a los comunicados del equipo docente. Permítanme darle la palabra al doctor Iván González de Alba, nuestro experto en medición de pobreza multidimensional y asesor regional del PNUD en desarrollo sostenible. Espero que disfruten el webinar. Hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a Leo por esa introducción a este tercer webinar y de hecho también a Richard por las introducciones previas a ambos. Voy en lo que cargo la presentación. A ver, vamos a ver. Ahí está.
¿Se alcanza a ver? Muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Muchas gracias. Aquí dicen, sí vemos, perfecto, ¿no? Y supongo que se escucha. Muy bien. Pues, listo. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Estamos ya listos, iniciando la tercera sesión. En efecto, como Leo ya mencionaba, creo que Leo hizo un excelente resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. 5 casos de medidas nacionales de pobreza multidimensional que ya incorporan variables ambientales y que me parece que son ejemplos a seguir para otros países que estén trabajando en índices de pobreza multidimensional o en la incorporación de variables ambientales. Déjenme ver qué es lo que pasa aquí, porque no avanza. Ahí está. Muy bien. Un pequeño resumen nada más para contextualizar. En la sesión anterior veíamos que había 9 países que tenían índices de pobreza multidimensional nacional, o sea, medidas nacionales de pobreza multidimensional, y estos eran Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. De estos 9, hoy vamos a enfocarnos en 5 de ellos, en Chile, El Salvador, en México, Panamá y República Dominicana, que son ejemplos de lo que se puede hacer en términos de incorporación de variables ambientales. También para recapitular lo que veíamos en la sesión pasada, habíamos visto que había al menos 4 áreas de vinculación entre la pobreza y el medio ambiente, a partir de los cuales se podrían generar indicadores, aunque evidentemente estos indicadores representaban algunos retos y para algunos no teníamos todavía los estándares o los consensos adecuados para generar estos indicadores de vinculación entre pobreza y medio ambiente. Y estos 4 temas eran la dependencia de los recursos naturales para los medios de vida, que por cierto esta es todavía un área en la que creo que hay espacio para la innovación. Ninguno de los 5 ejemplos que vamos a ver hoy incluye indicadores que aborden esta parte de la vinculación entre pobreza y medio ambiente. Está la vulnerabilidad ante choques climáticos, que en efecto ya vemos que algunos países incorporan estos indicadores. La parte de efectos en la salud por la contaminación, también ya abordados por algunos países, aunque son más bien contaminación ya sea dentro del hogar o en el entorno de la vivienda. En realidad todavía no tenemos indicadores sobre efectos en la salud por contaminación en el espacio de trabajo, ¿no? Y finalmente la parte de producción y consumo de bienes y servicios, que evidentemente hay una relación, casi cualquier industria podríamos encontrar una vinculación entre un vínculo de esa industria con pobreza y con medio ambiente, pero digamos justamente es esta falta de claridad o falta de vínculos más directos que se pudieran hacer entre pobreza y medio ambiente, lo que dificulta crear indicadores en este sentido. Tenemos entonces, a ver, los países, cuáles son las 3 áreas en los que han desarrollado índices de pobreza multidimensional con variables ambientales. Este tipo de variables son básicamente la contaminación del aire dentro del hogar, que es el caso de México, la parte de residuos sólidos y otras fuentes de contaminación, y la parte de vulnerabilidad ambiental. Uno de los docentes dice que escucha poco, pero creo que también dice otra persona que tiene excelente visión y sonido, o sea que probablemente sea un problema de la computadora del docente. Vamos a continuar.
¿Qué hay entonces? Vamos a revisar un poco más los casos. Bueno, para empezar el caso de México, un poco, no están en un orden específico los casos, pero digamos el caso de México es importante porque es, como decía Leo, uno de los países que tienen, que son pioneros en el desarrollo de medidas nacionales de pobreza multidimensional. De hecho, desde 2010 desarrollan el Coneval desarrolla un consenso para una medición multidimensional de la pobreza, aunque ya para ese año, para 2010, va a presentar datos al 2008, es decir, ya había información desde 2008 para poder construir una serie. Luego se agregan algunos, se modifican algunos de los indicadores, se pierde un poco la continuidad en términos de la serie de tiempo, pero digamos, eso no le quita el hecho de que hay un trabajo pionero muy importante, casi de manera simultánea con Colombia, que también al mismo tiempo estaba trabajando en el desarrollo de su pobreza, de su medida de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son las seis dimensiones, los seis indicadores sociales de carencias sociales, le llama el Coneval, con los que trabaja esta medida? Son básicamente el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Estas son seis dimensiones, seis carencias sociales que incorporan diferentes, es decir, cada una de estas carencias tiene digamos, sus detalles que valdría la pena estudiar, si de verdad están muy interesados en conocer los detalles. Casi toda la información está disponible en línea en la página de Coneval, en términos de cómo se construyen los umbrales, los indicadores, etcétera. Me parece que son muy importantes, pero digamos, para dar un panorama general, ¿no? Si no me va a tomar todo el tiempo, simplemente el caso de México, está la pobreza multidimensional, como se mide en el caso de México, es combinar estas seis carencias con una pobreza monetaria, pobreza de ingreso, ¿no? Y en este sentido, entonces lo que ustedes ven en esta gráfica es básicamente la típica gráfica que el Coneval muestra, donde explica cómo se mide la pobreza multidimensional, en donde hay una línea de pobreza, una línea de bienestar, que es el bienestar monetario en el eje vertical, digamos, y en el eje horizontal están las carencias, de manera que vamos de la mayor carencia, que sería la que está más hacia la izquierda, que sería tener 6 carencias sociales, a no tener carencias, ¿no? Que sería, digamos, en el extremo derecho. Y en ese sentido, entonces, las personas que están por arriba de la línea de bienestar, su ingreso está por arriba de la línea de bienestar y no tienen ninguna carencia social, serían personas que no están ni en pobreza ni en vulnerabilidad. Los que tienen un ingreso por abajo de la línea de bienestar, pero no tienen ningún tipo de carencia social, se consideran vulnerables por ingresos. Los que tienen un ingreso por arriba de la línea de bienestar son vulnerables por carencias sociales, y para ser considerado pobre multidimensionalmente en México, entonces el ingreso es a las personas, a los hogares que tienen un ingreso por debajo de la línea de bienestar y tienen al menos una carencia social. Y la definición de pobreza extrema es aquellos que tienen al menos 3 carencias sociales y tienen su ingreso está por abajo de la línea de bienestar mínimo, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho en los detalles sobre la diferencia entre la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar, pero básicamente lo que se hace es, la línea de bienestar mínimo representa una canasta básica de alimentos, y la línea de bienestar se construye a partir del costo de esa canasta básica, se construye un decil móvil, con el cual se estima un ingreso promedio de ese decil, que es el ingreso de este decil móvil, un decil artificial, que
cuál es el ingreso medio del hogar que dedica esa cantidad al gasto en alimentos, ¿no? ¿Cuál es la vinculación de México entre, o sea, el IPM de México qué variable ambiental es la que incorpora? Básicamente en la dimensión de servicios básicos de la vivienda hay 4 indicadores, por eso les decía que cada una de estas carencias tiene su propia especificidad y digamos dentro de la carencia de servicios básicos está no tener acceso al agua, no tener agua potable, sin drenaje, sin electricidad y sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar. Entonces, ¿qué es? Básicamente, leña o carbón son combustibles sólidos que al consumirse desprenden una serie de partículas que son dañinas para la salud. Por eso, digamos, tradicionalmente cuando uno consume o cocina con leña o carbón, lo hace al aire libre para que se dispersen estos contaminantes. Si uno cocina dentro del hogar con leña o carbón, entonces lo que está indicado es tener algún tipo de extracción de humos, de manera que uno no tenga que estar respirando estos humos y no sean dañinos para la salud. Cuando un hogar utiliza de manera habitual leña o carbón para cocinar y no tiene una chimenea que extraiga los humos, entonces hay un problema de contaminación del aire dentro del hogar, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de incorporación más, digamos, esto está prácticamente desde el planteamiento original que hizo Coneval. Creo que justamente lo de la chimenea lo incorporó en la siguiente medición, es decir, en la pequeña modificación que hicieron, pero digamos estaba este planteamiento de el uso de combustibles sólidos para cocinar como una de las principales carencias. En el caso de Chile, Chile utiliza básicamente 5 dimensiones que son educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. En este caso no, digamos, de los países que vamos a revisar, México es el único que combina pobreza monetaria y carencias sociales. Los demás tienen de manera separada su medición de pobreza monetaria y de pobreza multidimensional. Y en este caso, redes y cohesión social solamente tiene un peso relativo con respecto a las otras de 10%, mientras que las otras tienen un peso equivalente de 22.5%, ¿no? ¿Qué es lo que incorpora entonces? ¿Dónde está la parte de los indicadores ambientales? En el caso de Chile, pues hay algunos, digamos, también en este caso, cada una de las dimensiones podríamos ir revisarlas cuidadosamente, la parte de educación, asistencia, rezago escolar, escolaridad, la parte de salud en términos de malnutrición en los niños, etcétera. Pero, digamos, para la parte que nos interesa, en vivienda y entorno, están los 3 indicadores que están ahí, son habitabilidad, servicios básicos y entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo define estas carencias en esta dimensión el IPM de Chile? Entonces dice, un hogar es considerado con carencias de entorno si identifica 2 o más problemas de contaminación medioambiental. También dice que si no tiene miembros ocupados y carecen en su área de residencia de alguno de los 3 equipamientos básicos, educación, salud y transporte, y si carecen en su área de residencia de alguno de los 3 equipamientos, y tienen integrantes ocupados que usan transporte público o no motorizado y en promedio demoran 1 hora o más en llegar desde su vivienda al lugar de trabajo principal. Entonces, digamos, la parte ambiental está más bien identificada en los problemas de contaminación medioambiental. ¿Qué es lo que hizo Chile para poder determinar si una vivienda o un hogar estaba
tenía problemas de contaminación medioambiental. Pues básicamente lo que hizo en su cuestionario de la encuesta en hogares, agregó esta pregunta en donde dice, en su área de residencia, a una distancia de no más de 15 minutos caminando desde su vivienda, en los últimos 12 meses, usted o alguien de su hogar ha vivido o presenciado alguna de las siguientes situaciones. Y entonces pregunta, contaminación acústica o ruidos molestos, tráfico de autos, aviones, maquinaria, contaminación del aire y o malos olores, contaminación en ríos, canales, esteros, lagos, tranques y embalses, contaminación del agua proveniente de la red pública, pues el agua de la llave, digamos, contaminación visual, construcciones, rayados, publicidad, basura en calles, caminos, veredas, espacios públicos, y o plagas de insectos, animales peligrosos o abandonados, como por ejemplo termitas, cucarachas, roedores, murciélagos, perros, etc. Y pregunta además la frecuencia, ¿sí? Entonces dice si nunca ha vivido o presenciado alguna de estas situaciones, pocas veces, muchas veces o siempre. Entonces, para considerarse carencia en este indicador, el umbral está definido en, tiene que haber 2 de estas situaciones y tienen que tener una frecuencia de siempre, es decir, siempre tiene que haber presencia de estos contaminantes en el entorno. Y digamos, a partir de esta pregunta en el cuestionario en hogares, es como Chile agrega este indicador. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Bueno, en este caso, vivienda y entorno, en la gráfica de PAI, aporta el 24.5% a la pobreza multidimensional, y habría que ver cuánto de esto en particular está vinculado justamente al indicador de carencia, pero por lo que se puede ver es que, pues que tiene que la dimensión de entorno, vivienda y entorno, tiene una relevancia importante, ¿no? Vamos rápido a el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, lo que me gustaría comentar es que hicieron un trabajo muy, muy bonito de consultas previas, que está incluso publicado, disponible en línea, un documento sobre las diferentes visiones de las diferentes conceptualizaciones de lo que es pobreza, ¿no? Y es a partir de este trabajo en comunidades, de consultas, donde se llevó a cabo una encuesta, una serie de entrevistas, una recopilación de datos, que El Salvador determina cuáles son las dimensiones que deberían de estar incorporadas en su medida nacional de pobreza multidimensional. Entonces, como guía, me parece que esta experiencia de El Salvador, de partir de esta consulta pública y de recopilar la información de cuáles son las dimensiones que son relevantes para la población, que digamos es un ejercicio digno de replicarse. Entonces, las dimensiones del IPM en El Salvador son básicamente educación, condiciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y calidad del hábitat. Entonces, ¿dónde está la parte de vinculación con el medio ambiente? Pues lo tenemos básicamente en la parte de calidad del hábitat. Cada una de estas dimensiones, de nuevo, tiene sus propios indicadores, ¿no? La parte de educación tiene 4 indicadores. De hecho, este es un ejemplo particular, porque cada una de las dimensiones tiene 4 indicadores, de manera que los pesos al interior del IPM se distribuyen de manera equitativa, es decir, cada dimensión tiene un 20%, y luego cada indicador tiene exactamente el mismo peso, que sería 5%, ¿no? Es decir, cada indicador tiene un peso relativo equivalente de 5% en el 100% de la medida de pobreza multidimensional.
Un asunto importante aquí mencionar, no estamos en este ejercicio de análisis, habría otros indicadores que podrían incorporarse o vincularse con el medio ambiente, por ejemplo, en términos de la vulnerabilidad ambiental, probablemente en la segunda dimensión que dice condiciones de la vivienda, pensar en materiales inadecuados del techo o materiales inadecuados de piso y pared, eso probablemente podría ser un indicador de qué tan vulnerable es esa vivienda ante algún desastre natural, de pronto lluvias excesivas o vientos muy fuertes, un huracán o algo. Y estos, digamos, podrían empezar a vincularse, pero digamos, no lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y también por el lado de la falta de acceso a agua potable o la falta de acceso a saneamiento o saneamiento inadecuado, podría ser que de alguna manera la falta de saneamiento adecuado pues genera algún tipo de contaminación en el entorno de la vivienda y la falta de agua potable pues implicaría, por ejemplo, estar tomando agua que está contaminada, ¿no? Entonces, digamos, hay como espacios todavía, esto no es exclusivo del caso de El Salvador, o sea, desde el caso de México o de Chile, de otros países, podría hacerse alguna inferencia sobre la vinculación ambiental de estos indicadores, pero digamos, no es tan claro como en los otros en donde, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en la calidad del hábitat, la exposición a daños y riesgos ambientales, ¿no? Entonces, en este caso, los resultados para El Salvador, tenemos aquí para todos los indicadores cuáles son los más prevalentes. Baja educación de adultos parece que es el más prevalente entre los pobres, es decir, estos son lo que llaman las incidencias censuradas, los censored headcounts, sería en inglés, en donde de aquellos que han sido identificados como pobres, cuáles son las carencias más habituales, ¿no? Baja educación de adultos es la mayor, pero seguida muy de cerca de algunas como falta de acceso a seguridad social o subempleo e inestabilidad en el trabajo, falta de acceso a saneamiento, justamente una de las que estábamos hablando. Y en este caso, la parte de exposición a daños y riesgos ambientales es la que está hasta arriba, tiene una incidencia de 14.9% entre los hogares pobres, lo que significa que no es de los indicadores más prevalentes. Eso, digamos, eso no significa que el indicador sea irrelevante. Lo que significa es que afortunadamente no es esta una de las carencias más relevantes, pero ¿por qué es importante tenerla en mente? Porque podemos suponer que si eventualmente llegara un huracán, por ejemplo, hubiera algún deslave o algo, y hubiera daños o mayores riesgos ambientales, probablemente veríamos un crecimiento dentro de este indicador, ¿no? Entonces esperemos que no suceda, pero digamos es importante tenerlo de alguna manera monitoreado, ¿no? Para el caso de El Salvador, el caso de República Dominicana es muy interesante. En realidad, Dominicana empezó trabajando la parte de vinculación de medio ambiente y pobreza a partir del IVAC. Un poquito más adelante voy a mencionar un poco más de qué se trata esto del IVAC, pero digamos, en el caso de República Dominicana, las dimensiones son de su IPM, son salud, educación y cuidado infantil, sustento y trabajo, vivienda y entorno, y brecha digital y convivencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la vinculación con el medio ambiente?
está en dos indicadores que tienen relación entre pobreza. Por un lado está la cercanía a focos de contaminación, que de alguna manera en un ejercicio más o menos diferente al que hace Chile, pero, y también diferente a lo que hace México, pero se centra en hogares que están cerca a cualquier foco de contaminación en zonas urbanas o con cualquier foco a excepción de cercanía posilga o granja en zonas rurales, ¿no? Entonces, de nuevo es a partir de la encuesta en hogares que se hace la adaptación, se hace la incorporación de las preguntas. Y por otro lado está la cercanía a fuentes de peligro, muy en la línea de lo que hace, de lo que hizo El Salvador, ¿no? En donde dicen hogares que viven cerca de una fuente de peligro ambiental. En este caso son río, arroyo, cañada, laguna, corriente de agua, costa marina, una zona de derrumbe, deslizamiento de tierra, cauce de río seco o desviado, y digamos el umbral de cercanía se considera hasta medio kilómetro, ¿no? Y probablemente, a lo mejor esto es o sea, habría que definir, o sea, probablemente habría que repensar el umbral o no, dependiendo de por qué se considera medio kilómetro, pero digamos así es como se decidió que fuera en el caso de República Dominicana. Entonces, ustedes como pueden ver, digamos, no hay una sola manera de hacer las cosas. Digamos, ahí la experiencia, la expertise de la gente, de las peculiaridades de cada país, ayudan a ir definiendo cuál es la definición de estos indicadores, ¿no? En este caso, aquí tenemos los resultados de... en realidad no son los raw head counts, sino más bien la aportación a la pobreza total de cada uno de los indicadores. Y tenemos en la parte de vivienda y entorno, que es la que está en azul un poco más oscuro, digamos, la de hasta arriba es un poquito más celeste, la otra es azul un poco más oscura. Tenemos la cercanía a focos de contaminación y la cercanía a fuentes de peligro, ¿no? Y como podemos ver, pues, afortunadamente tampoco son los indicadores que aportan más a la pobreza total. En este caso es la informalidad en el trabajo, el indicador que aporta más, que es el 14%, seguido de aseguramiento y seguridad alimentaria y logro educativo, ¿no? Digamos, estos indicadores son los que tienen una mayor contribución a la pobreza multidimensional en el caso de República Dominicana, y la parte de cercanía a focos de contaminación y cercanía a fuentes de peligro no es tan relevante, afortunadamente, aunque tampoco son de las que tienen una menor aportación. O sea, por ejemplo, cuidado infantil, mortalidad infantil, son muy bajas, pero combustible para cocinar, en este caso, por ejemplo, no, también podría, de nuevo, digamos, estos son como ejemplos de vinculaciones muy claras. En este caso, por ejemplo, combustible para cocinar no está considerado como una fuente de contaminación ambiental dentro del hogar, pero lo podríamos hacer. Habría que revisar como detenidamente cómo se definió el umbral, pero los otros dos son como muy claros y son además muy innovadores en términos de agregar a la cantidad de indicadores ambientales dentro de un IPM, ¿no? Déjenme ver. Una pregunta, si me dan chance, solamente ya casi voy a terminar, 5 minutos más para revisar la parte de República Dominicana y la de Panamá, y abrimos el espacio para preguntas. Seguramente habrá un montón de inquietudes.
Eh, dice aquí el chat. Sí, ok, perfecto. Tenemos entonces lo que les quería comentar del IVAC. El IVAC, digamos, que es este índice de vulnerabilidad ante choques climáticos que se desarrolló en República Dominicana y, digamos, ¿qué es lo que sucede en República Dominicana? Tienen el índice de calidad de vida, que ya es una medida multidimensional, digamos, utiliza las características de la vivienda, las características del hogar, la parte de educación y lo de servicios básicos. Y este índice se utiliza principalmente para la focalización de los hogares beneficiarios de programas sociales, ¿no? Entonces tienen este registro único de beneficiarios, que es el SIUBEN, y es una base de datos impresionante, un registro administrativo muy importante, cubre como el 70-80% de la población, y digamos, lo que se hizo fue a partir de la base de datos que, que ya era muy relevante, con un enorme porcentaje de la población representada en este registro administrativo, se calculó este índice de vulnerabilidad ante choques climáticos, utilizando como indicadores las características de la vivienda, la cercanía a focos de peligro y la parte de ingresos, ¿no? Y la gran ventaja de, digamos, aunque este IVAC no es un IPM ambiental, sí es un indicador en donde está vinculando claramente la parte de pobreza y medio ambiente, y además tiene una finalidad muy particular, que es poder tener información muy oportuna sobre qué hacer en caso de desastres, ¿no? Es decir, qué pasa si en República Dominicana hay un huracán, hay un desastre natural, de inmediato ya no hay, prácticamente no hay que hacer un censo de las personas que fueron afectadas. En fin, este índice de vulnerabilidad ante choques climáticos ya indica cuáles eran las personas que eran más vulnerables, y le permite al gobierno tener una capacidad de reacción mucho más acelerada, porque ya saben a quién ir directamente, ¿no? Es muy importante. Me parece que el ejercicio del IVAC para República Dominicana es súper relevante. Y finalmente, el caso de Panamá, un dato curioso que vale la pena comentar sobre el caso de Panamá es lo rápido que desarrollaron su IPM. En 2000 prácticamente se tardaron un año de que decidieron hacer un IPM a tener un IPM. En 2016 tomaron la decisión, y para 2017, para junio de 2017, prácticamente ya estaban haciendo públicos los resultados, los primeros resultados de su IPM nacional. Y hasta donde tengo entendido, Panamá está trabajando ahora, este año, en un IPM de infancia, ¿no? Entonces, digamos, lo que ha hecho Panamá en los últimos 2 años en términos de IPM es, pues, no solamente generar un IPM nacional, sino además un IPM específico para un sector muy importante, que es el de la niñez, con lo cual, pues, está también posicionándose a la vanguardia en términos de pobreza multidimensional, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones para el caso de Panamá? Está la parte de educación, vivienda y servicios básicos y acceso a Internet, ambiente, entorno y saneamiento, trabajo y salud. Aquí, si ustedes lo notan, cada dimensión tiene un peso de 20%, pero los indicadores, depende de cuántos indicadores tiene cada dimensión, entonces tienen un peso mayor o menor. Los que tienen 4 indicadores tienen un cuarto, y los que tienen 3, pues un tercio, digamos, al interior de cada dimensión. Estoy diciendo esto un poco porque para la siguiente sesión vamos a tener un ejercicio digamos, de construcción de IPM en la parte más, no quiero asustarlos, pues, porque no va a ser para nada complicado. Va a ser un ejemplo de 3 dimensiones con 3
personas, y cómo a partir de ahí podemos, digamos, la métrica atrás de un IPM, ¿no? Ahora bien, rápido para terminar la parte de Panamá y poder ir a las preguntas. Panamá también incorpora la parte de afectación o daños a la vivienda por fenómenos naturales en la parte de ambiente. Y, a ver, un segundo. Y también tienen un indicador que me parece que es muy relevante, que es el de manejo inadecuado de basura. Y si bien el indicador de afectación o daños a la vivienda por fenómenos naturales no es tampoco tan grande, es decir, es únicamente el 3.3%, la parte de manejo inadecuado de basura sí es relevante. Parece que es más o menos importante en todas las regiones de Panamá, 13.9%, en algunos casos está dentro de los 3, 4 o 5 indicadores que tienen una mayor incidencia en todas las regiones, y es particularmente serio en las comarcas indígenas, en donde no hay evidentemente un servicio de recolección de basura, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí la parte de la basura, ¿cuál es el tratamiento? Este es un ejercicio diferente al que hace, en términos de la contaminación, al que se hace en Chile, al que se hace en México, en términos de la contaminación dentro del hogar. Muy enfocado a la parte de basura, en efecto, pero además muy vinculado a un servicio público, que es la recolección de basura. Un punto que me parece importante además destacar es que en Panamá, yo tengo la fortuna de vivir en Panamá, solamente dentro de Ciudad del Saber, que es el complejo en donde están las oficinas de Naciones Unidas y esto, solamente en Ciudad del Saber es donde se hace reciclaje de basura, pero en realidad no hay un servicio público de reciclaje de basura para el resto de las ciudades, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, sí me parece que esto, en términos de vinculación con programas específicos y respuestas del gobierno a la información que genera un IPM, pues es un input muy importante, ¿no? Los umbrales para estos dos indicadores está para la parte de afectación a daños al hogar por fenómenos naturales. Dice, un hogar tendrá esta carencia cuando ha sufrido daños causados por inundaciones, derrumbes, marejadas, fuertes vientos o sequía u otros, y hay un tiempo, es decir, esto es en los últimos 12 meses, y para la parte de manejo inadecuado de la basura es en el área urbana, si los habitantes de un hogar tendrán la carencia, si el manejo de la basura es incinerado o quema, o si tira la basura en algún terreno baldío, a río, quebrada, lago, mar, o enterrar los desechos. Y en el área rural aplican los mismos, excepto enterrar los desechos. Es decir, si se entierran los desechos en el área rural, no se considera carencia. Hasta aquí, digamos, la revisión de los casos. Vamos ahora a las preguntas, ahora sí. Por ahí veo algo del docente. Dice, hola, soy Ricardo Lobos desde Chile. En caso de la República Dominicana, sus indicadores y dimensiones dan un 99. Digamos, sí debe de dar un 100% si es el caso de si lo que se está midiendo es la aportación a la pobreza total, y es muy probable que el 0.1% que hace falta en la suma sea un problema de redondeo, ¿no? Me preocuparía si fuera 120 o 80, ¿no? Depende de qué es lo que se esté mostrando en la gráfica. Si son incidencias, entonces no tendrían por qué dar. O sea, si son los porcentajes, ya sean los porcentajes para las personas en pobreza, o sea, los sensor headcounts o los raw headcounts, que son para toda la población,
no tendrían por qué dar 100%. Ahí hay un comentario de un docente, no sé si quiere abrir su micrófono y a lo mejor puede participar en vivo. Y muy bien. Esa era la pregunta de Ricardo Lobos. Y pues, ¿alguna otra pregunta? Tenemos todavía 15 minutos. Si no, de todas maneras le pediría al docente, a los docentes que si quieren comentar algo sobre la revisión de las participaciones en los foros que hubo esta semana y la entrega de las tareas. A lo mejor podemos aprovechar también estos minutos que nos quedan para comentar sobre si se resolvieron sus dudas sobre cómo enviar las tareas, sobre cómo resolver los problemas técnicos a los cuales habían mencionado en el webinar anterior. ¿Ya no tuvieron problemas al respecto? Uy. A ver. Y alguien está levantando la mano. ¿Cómo veo eso? Ricardo Lobos, ya. Si no, también déjenme comentarles, ya que los docentes todavía no se conectan en lo que abren su micrófono, que tenemos contado con la participación en estos webinars del equipo de género del PNUD. De hecho, ellos hicieron una revisión de los materiales del curso para hacer la transversalización de género en los materiales. Y si fuera posible, no sé si Jessica Suárez, a lo mejor no te quiero poner tampoco mucho en el spotlight, pero si quisieras mencionar algo, por favor, escribe tu pregunta, tu comentario o para abrir tu micrófono. Creo que ya están por ahí los docentes. ¿Quién está conectado? Perdón, por ahí hoy escucho ya algo. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, se te escucha. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien acá. Encantado de poder profundizar un poco más las temáticas. Sí. En cuanto a todo este proceso que se está viendo en estos países, los indicadores y cómo esa información un poco la tomamos en cuenta. Me llama un poco la atención que muchos estudiantes han tomado a bien hacer comentarios directos de los países donde ellos residen. Han retomado algunos elementos, algunos ejemplos, y creo que eso vuelve la experiencia mucho más enriquecedora, porque uno de los objetivos es tomar estos insumos para saber formular políticas efectivas a nuestro entorno, ya sea a nivel comunitario, a nivel individual y, claro, a nivel nacional. Nada más destaco esa participación y animo siempre a que los estudiantes estén participando, que mientras más significativa sea la respuesta, la participación, creo que eso también nos enriquece más, ya que somos muchos de diferentes países de Latinoamérica que estamos participando, estamos contribuyendo, estamos analizando estas temáticas. Así que los destaco y un saludo muy afectuoso a todos ellos quienes están participando activamente en los foros, a quienes están enviando sus tareas, no simplemente un resumen o un informe, sino agregando algo más desde la perspectiva de ellos, con sus respectivas opiniones, comentarios o experiencias de vida. Así que los animo, los felicito y
Y estamos siempre aquí muy atentos a ver cómo en nuestros países latinoamericanos se están aplicando este tipo de información. Nos estamos enriqueciendo este tipo de información y de temáticas para dar pronta respuesta a muchas de las necesidades que tenemos. Solamente, Iván, tal vez hacer el mismo llamado de siempre a la puntualidad en la entrega de sus actividades, y siempre estamos prontos a dar respuesta a sus inquietudes de la mejor manera y con el mejor de los ánimos. Muchas gracias, Iván. Ok, muchas gracias. Veo por aquí una pregunta de Leila Karina. Dice, Iván, ¿podemos diferenciar el instrumento para zonas rurales y urbanas? Yo supongo que la pregunta de Leila se refiere a la parte de basura. Uy, a ver, no fui demasiado rápido, ya llegué. La parte de basura, en el caso de Panamá, en donde hay una diferenciación, es decir, el umbral es diferente para personas que están en zonas urbanas que para las que están en zonas rurales, y digamos, la única diferencia en este umbral es, se considera que tienen una carencia de manejo inadecuado de la basura en las zonas rurales, que son las mismas. O sea, por ejemplo, si tiran la basura, si la incineran, si la tiran a un lago, quebrada, etcétera, con la diferencia de que en las zonas urbanas, si la entierran, se considera una carencia. Si la entierran en las zonas rurales, no se considera carencia, y esto debe ser seguramente porque no debe haber un servicio de recolección de basura en las zonas rurales, y digamos la recomendación de... Hey, cierren ese chorro, por favor. Perdón, se oye por ahí un sonido, Perdón. voy a poner eso ya, gracias. Se ve, se fue la imagen. Ya. Ok. Dice, en Paraguay, en zonas rurales, no tenemos servicio de recolección. A nivel país tenemos aproximadamente un 20% de recolección. Bueno, pues entonces, pues probablemente para el caso de Paraguay, sé que Paraguay está trabajando en un IPM, pues probablemente sería relevante para el caso de Paraguay. ¿Por qué no puedo? No sé por qué ya no puedo regresar a la presentación. A ver. En el caso de Paraguay, pensar en un indicador similar al que, una adaptación probablemente a su propio contexto de un indicador similar al que se está planteando en el caso de Panamá, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, Leila. Y veamos, Jessica, no sé si quieras abrir tu micrófono, comentar algo sobre la parte de género. Sería muy oportuno de tu parte. Jessica. No, tal vez. Ya. Bueno, veamos si logramos que Jessica se conecte. Si no, dice, si la persona tiene recolección de basura en su lugar de residencia, pero el tratamiento de esa basura no es ambientalmente adecuado, por ejemplo, vertedero, asilo abierto, aunque sea lejano a donde vive la persona, ¿se considera carencia? En este caso, no habría manera de vincular esta situación con un lugar en particular, porque de hecho, o sea, evidentemente aquí hay un problema ambiental que seguramente está vinculado tiene un vínculo con la pobreza también, pero es más bien quien está haciendo el manejo inadecuado de la basura es quien recolecta esa basura, ¿no? Es decir,
el hogar hace lo que tiene que hacer, que es juntar su basura, entregársela ponerla en un bote, entregársela a la persona, al camión de la basura que pasa de manera periódica, que recolecte esa basura. Entonces, digamos, hasta ahí está el asunto del hogar. Pero luego, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, cuáles de esos hogares el Estado hizo un tratamiento adecuado de esa basura y para cuáles no? En realidad, ahí no habría, hay un problema digamos, de desagregación de la información a nivel de la vivienda o del hogar, ¿no? Que es justamente uno de los problemas de los que mencionábamos en la sesión anterior, de los retos que hay para poder hacer la diferenciación a nivel individual o de la vivienda o del hogar de algunos problemas ambientales. Y este me parece que es un ejemplo, ¿no? Es decir, el problema ambiental está ahí, todavía está ahí, pero poder traducir esto en un IPM no es tan automático por este problema de desagregación, ¿sí? Gracias, Magdalena, por tu pregunta. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Pues lo que quiero aportar, mucho gusto, Iván, soy Evangelina. ¿Cómo estás, Evangelina? Adelante. Aquí solamente agregar que queremos empezar de este momento invitando a todos que estamos en el curso a participar. Yo voy a empezar ya no esperando a alguna duda, sino que empezar a comentar, ya que el curso está avanzando y tenemos que tener más opinión sobre el desarrollo, ya que la temática está muy clara, muy amena, así que muchas felicidades a ti. Todo está de una manera, un desarrollo sumamente claro, ¿verdad? Así que muchas gracias por hacernos esto mucho más fácil para hacer un discurso ameno y con mucho manejo en las pláticas, ¿verdad? Nada más, siempre invitando a todos para cualquier duda, ahí estamos Muy bien, para... gracias. Sí, sí hago eco de las palabras de Evangelina para que participen en los foros, pongan sus preguntas, sus comentarios, para, en fin, y a entregar sus tareas en tiempo. Así es. Tenemos aquí una pregunta de Gabriela, el que creen, hola Gabriela, saludos. Ahora, el día de hoy desde Curazao, ahora estoy en misión en Curazao. Como podrán ver, no estoy disfrutando mucho del entorno, pero bueno, pues ni hablar. Así es cuando son las misiones de trabajo. La pregunta de Gabriela me parece que es bien relevante. Dice, en todos estos 5 países se construyeron los indicadores a partir de la misma herramienta estadística con la que se calcula la pobreza, es pregunta, o utilizaron información ambiental de otras fuentes. No, en todos estos países lo que se ha hecho es utilizar, agregar preguntas relacionadas con el medio ambiente, ya sea, por ejemplo, vimos ahí muy claramente la plantilla de cómo en el cuestionario de la encuesta en hogares para el caso de Chile, pero digamos, para el resto de los casos, lo que se ha hecho es agregar preguntas a la encuesta en hogares y a partir de esa información es que se calcula los indicadores para cada uno de los hogares. No ha habido todavía un ejercicio de desagregación de la información, por ejemplo, para el caso de la recolección de basura, si esa basura tiene un destino que es inadecuado, podría ser que se pudiera ver, vamos a suponer que pasan
O sea, depende de cuál es el camión de la basura que pasa, y uno va a un lugar en donde sí tiene un destino adecuado y otro no. Entonces, probablemente se podría mapear esa información para desagregarla un poco más y poder ver el caso de los hogares cuya basura no está teniendo un destino adecuado, aunque ahí el problema no es tanto, por ejemplo, incluso si tuviéramos esa situación, si pudiéramos hacer eso para el caso de la basura, no es en realidad el hogar el que tiene una carencia, la carencia de recolección de basura, o sea, es decir, el hogar no percibe esa carencia porque él entrega su basura al camión recolector. En realidad este es un problema social que tiene otra dimensión, pues, ¿no? Otra escala, digamos. Jessica ya tiene aquí algún comentario. Dice, quiero también agregar que en el caso de México se incluyó un sistema de indicadores sobre pobreza y género, el Coneval, con la creación de 30 indicadores que analizan la igualdad de género. Y dice que puede compartir en el foro lo que trabajó el Coneval sobre estos indicadores. Sí, por favor, Jessica, por favor, compártelo. Y ¿qué más? Muy bien. Pues creo que ya no hay muchas más preguntas. Sí, por favor, le pediría a Jessica que no solamente que comparta esta parte del Coneval. Que había una parte complementaria de Jessica que no había visto. No me funciona el micrófono, pero solo mencionar que sí es importante integrar el impacto diferenciado sobre hombres y mujeres. Por ejemplo, la posibilidad de usar algún recurso energético tiene diferente impacto en hombres y mujeres en la medida en que las mujeres son las principales usuarias de energía, ya sea por sus distintas tareas productivas o por su trabajo doméstico no remunerado. Muchísimas gracias por tu comentario, Jessica. Justamente creo que en relación con tu comentario viene muy bien en el contexto de la carencia de chimenea para cocinar dentro del hogar, en el caso de México, en donde evidentemente las personas que están más afectadas de esta carencia son las mujeres, que son las que hacen las labores de cocinar dentro del hogar, y entonces son las que directamente están más expuestas a la contaminación dentro del hogar por esta causa, ¿no? Entonces me parece súper importante el comentario de Jessica. Yo creo que es muy importante considerar que ya sea en mediciones multidimensionales que tengan o no incorporación de la dimensión ambiental, sí es muy importante siempre tener la parte del enfoque de género y tratar de analizar las cosas desde esa perspectiva. Dice Flavio que tiene una pregunta. Dice, en todos los casos las carencias ambientales están siendo medidas a partir de encuestas. Sí. ¿No se podría combinar o información geográfica donde independientemente de la respuesta de los hogares se identifiquen carencias de barrio, una población o un área geográfica? Entiendo que este enfoque podría cambiar en algunos casos los resultados del índice. Sí, de hecho era un tema de los que ya se mencionaba en la sesión anterior, que hay diferentes maneras de integración. Digamos, la manera de trabajar hasta este momento es la parte de la incorporación de una pregunta con algún indicador ambiental en el cuestionario de una encuesta en hogares, por ejemplo. Y la otra es la que tú mencionas, Flavio, en donde en efecto se podría vincular información georreferenciada. Vamos a suponer que lo que queremos, por ejemplo, es pensando en el uso de la naturaleza como medios de vida. Para el caso de campesinos, la lluvia es muy importante, y entonces que nos gustaría incorporar la falta de lluvia a
a nuestra medida de pobreza multidimensional para hogares que viven en zonas rurales y que son campesinos, ¿no? Básicamente. Y no, si no, vamos a suponer que no se incorpora esto en una pregunta más del cuestionario, sino que tenemos una base de datos sobre la cantidad de lluvia que cae en ciertas regiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder empatar esta base de datos, o sea, además de establecer un cierto umbral, ¿no? Es decir, a partir de cuánto podemos decir que hay un problema de sequía, porque no ha llovido, y entonces, por cuánto tiempo, cuántas, en fin, digamos, la parte más técnica del umbral. Y luego tendríamos que tener esa información lo más desagregada posible, ¿no? Para que pudiéramos saber en un hogar en particular si la parcela de este hogar recibió la cantidad de agua que debía o no, si está por arriba o no del umbral. Esta sería la otra manera, ¿no? de incorporación de información ambiental que esté georreferenciada hacia los hogares. Tenemos aquí dos problemas que es probablemente uno de los motivos por el cual no se ha llevado a la práctica este tipo de enfoque. Y uno es que para empezar necesitamos la desagregación en un nivel de detalle muy grande de esta información, lo cual significaría tener probablemente los receptores de agua de lluvia, pues más con una mayor frecuencia, menos dispersos, pues, ¿no? Para poder captar más la diferencia que hay en la lluvia de una zona a otra. Pero tenemos luego un segundo problema, que es, vamos a suponer que sí tuviéramos la información desagregada a cierto nivel de detalle que nos permitiera esa diferenciación de un hogar a otro. Luego tendríamos que tener la base de datos del hogar también georreferenciada para poder hacer el empate entre estos dos datos, ¿no? Y eso no es tan sencillo porque generalmente los microdatos de las encuestas, cuando son públicos, tratan de mantener cierto nivel de anonimato, y una de las cosas que eliminan pues son, por ejemplo, el nombre, la dirección, pero si hay coordenadas georreferenciadas, no las hacen públicas justamente para que no pueda uno identificar en particular quién es esta persona que está respondiendo estas cosas dentro de mi encuesta, ¿sí? Entonces, ese empate lo tendría que hacer básicamente el organismo encargado de recolectar la información estadística de los hogares. Para antes de hacer la divulgación anónima de la información de los microdatos de esta encuesta, a poder hacer ese empate, ¿no? Porque, o sea, el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera que sea la institución encargada de recopilar esta información, sí tendrá las coordenadas, también tendrá los nombres, también tendrá las direcciones, y para estas, digamos, a nivel institucional puede hacer el empate de esta información y luego generar una base de datos que ya incorpore la dimensión ambiental georreferenciada, empatada con la base de datos y respetando la parte del anonimato, ¿no? Esa sería la vía, Flavio. Pero como podrás ver, pues hay como una serie de requisitos y de condiciones y de pasos que se tienen que hacer que son pues más difíciles que probablemente incorporar una pregunta, o sea, resolver el mismo problema incorporando una pregunta, ¿no? A lo mejor preguntarle en el cuestionario, de nuevo, a la gente, oiga usted, que es campesino, que vive en una zona rural, en el último año ha visto que no ha habido suficiente agua para su parcela, que experimenta un problema de sequía, y entonces si contestan que sí, pues, poder determinar la carencia, y si contestan que no, que no. Por eso me parece que es probable que
que hasta este momento la manera en la que se ha resuelto la incorporación de variables ambientales haya sido a través de preguntas en los cuestionarios, ¿no? Un desafío, en efecto, claro. Estoy de acuerdo con Flavio, un desafío. Creo que ya no hay más preguntas. Estamos terminando 10 minutos por encima del tiempo. Le pido una disculpa a los que estén, que tengan otros compromisos o estén muy pendientes del Mundial, porque creo que ya empezaba el partido. ¿Quién jugaba hoy? No alcanzo a ver, pero bueno, suerte a toda la región, a los países que estén participando dentro del Mundial. Y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes ya estoy de regreso en Panamá a la misma hora, a la hora de siempre. No olviden hacer sus tareas, en participar en los foros. Y en la última sesión lo que vamos a ver es este ejemplo muy sencillo de 3 personas con 3 indicadores, cuál es la métrica atrás de la metodología de Alcaire-Foster. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana la próxima semana. Nos vemos el viernes. Hasta luego.